Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si llegaste a este video, desafortunadamente quizás tu Samsung Galaxy se te perdió o te lo robaron, y en este video te voy a enseñar cómo lo puedes encontrar y algunas estrategias y tips para que esto no te vuelva a suceder. Así que comencemos. Para poder encontrar tu Samsung Galaxy perdido o robado, hay dos formas de hacerlo: a través del servicio de Samsung y a través del servicio de Google. Ahora estaremos mostrándote cómo lo puedes hacer a través del servicio de Samsung, y para poder hacerlo es muy sencillo. Vas a tener que ir a cualquier navegador. Esto lo puedes hacer en una tableta, en una computadora o en otro teléfono, y estarás yendo a la aplicación de SmartThings. Te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este video. Vamos ahora a iniciar sesión con la cuenta de tu cuenta de Samsung, y una vez hagamos eso te estaré enseñando cómo lo puedes encontrar. Aquí obviamente yo tengo mi teléfono, no se me ha perdido, pero para que puedas ver algunas de las cosas que puedes hacer con este sistema, aquí puedes ver mucha información de tu teléfono. Puedes ver la batería, cuándo fue la última vez que se actualizó, aquí fue hace solamente un minuto, y entre las cosas que puedes hacer es hacerlo sonar. Vamos a apretar aquí para hacer sonar el teléfono va a sonar más o menos por un minuto. Ahí está sonando para que puedas escucharlo, y vamos a ver si lo podemos encontrar. Ahí está sonando, podemos darle aquí parar para que deje de sonar, y así va a ser un poco más fácil poder encontrar tu teléfono, aunque obviamente esto tiene que funcionar si está cerca de él y tiene una conexión al internet y tiene batería, porque si no, no va a funcionar. Algo que también puedes hacer aquí sería bloquear el teléfono para que nadie pueda acceder a él. Aquí estarás colocando como un aviso para que ninguno de los servicios de Samsung puedan funcionar, como la pantalla de bloqueo, la billetera electrónica. Podemos hacer esto aquí: escribir una contraseña o un PIN, incluso añadir un número de teléfono para que si esa persona encuentra el teléfono pues te lo pueda devolver, incluso también un mensaje para que tengas un poquito de mayor chance de poder recuperar tu teléfono. Incluso lo mejor de este modo de bloqueo de Samsung es que también va a bloquear el botón de encender el teléfono para que el mismo no se pueda apagar y se mantenga encendido, incrementando los chances de que puedas encontrar tu teléfono perdido o tu teléfono robado. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que también puedes hacer otra cosa, y es que puedes darle aquí al botón de hacer una copia de seguridad. Aquí el teléfono estará tratando de analizar cuáles son las aplicaciones y los servicios que puede entonces rescatar la información. Aquí tenemos las llamadas, los mensajes, los contactos, en fin, puedes hacer una copia de seguridad de tu información a la cuenta de Samsung para que puedas rescatar tu información. También puedes darle aquí a este botoncito de buscar la ubicación del teléfono. Él estará actualizándola cada 15 minutos para que puedas saber dónde es que está tu teléfono perdido, pero cabe la pena recalcar que tienes que tener una conexión al internet y tiene que estar encendido, aunque hay algunos teléfonos de Samsung que funcionan sin tener que estar encendidos, pero eso te estaré hablando en breve. La última función de la que te quiero hablar de este sistema de Samsung sería la parte de extender la batería del teléfono. Una vez más, si el teléfono está conectado al internet, vas a poder activar el modo de ahorro de energía para que la batería de tu teléfono rinda un poco más y tengas un poco de mayor éxito de poder encontrar tu teléfono perdido o tu teléfono robado. Para asegurarte de que tu teléfono tiene esta función activada, obviamente esto lo tienes que activar antes de que se te pierda, aunque se supone que esté activado de forma predeterminada. Vamos a ir a la aplicación de configuración, vamos a apretar aquí la lupita, vamos a escribir localizar mi móvil. Esta es la función que de la que te estoy hablando. Le damos aquí a la parte de localizar mi móvil y le damos aquí buscar sin conexión. Esto es un Galaxy Z Flip 4, así que este teléfono sí tiene la función de que pueda transmitir la ubicación sin que esté conectado. Obviamente, para que eso funcione, otro teléfono de Samsung, otro de los equipos de esta compañía, tiene que pasar cerca de ese teléfono para poder transmitir la ubicación directamente al servicio donde estábamos anteriormente, el de SmartThings, para poder encontrar tu dispositivo perdido. Pero si esta función la tienes activada y tu teléfono es relativamente moderno, pues vas a poder encontrarlo aunque no tenga conexión a la internet. Digamos por ejemplo que nunca conectaste tu teléfono a una cuenta de Samsung, no te preocupes. Si conectaste una cuenta de Google, vas a poder utilizar el servicio de esta compañía para poder encontrar tu teléfono perdido. Te estaré colocando el enlace para que puedas ir a este servicio de encontrar tu teléfono. Aquí, como puedes ver, vamos a ir al teléfono, al Galaxy Z Flip 4.
4 que hemos estado utilizando en este tutorial. Y como puedes ver, aquí voy a poder observar dónde es que está la ubicación de este teléfono, pero voy a poder hacer otras actividades como vimos anteriormente. Puedo aquí apretar esta área de reproducir un sonido. Ahí se conectó el teléfono. Vamos a darle a detener el sonido. Se escucha bastante alto, pero una vez más esto funcionará si el teléfono tiene una conexión al internet. Así que si tu teléfono no tiene una conexión al internet, no estará funcionando este servicio de que el teléfono se ponga a sonar. Otro aspecto que también puedes activar directamente desde este servicio de Google sería la parte de hacer que el teléfono esté completamente seguro. Vas a poder añadir un mensaje de seguridad para decirle a esa persona que encuentre tu teléfono que por favor te lo devuelva, un número de teléfono, y aquí vas a poder hacer que el teléfono esté mucho más seguro para que las personas no puedan entrar a tu teléfono si es que de alguna manera también obtuvieron tu contraseña para poder entrar al mismo. Pasemos ahora a enseñarte qué puedes hacer si piensas que tu teléfono ya fue robado y no crees que lo puedas volver a obtener. Pues puedes hacer dos cosas. Puedes borrar el teléfono directamente del servicio de Google apretando aquí la parte de borrar dispositivo, aunque lo mismo lo puedes hacer también desde el servicio de Samsung apretando aquí la parte de borrar datos. Obviamente, para que este servicio pueda funcionar, tanto el de Google como de Samsung, tu teléfono tiene que estar conectado al internet para que se pueda borrar toda la información de tu dispositivo. Obviamente lo más importante es que tu teléfono haya tenido una buena contraseña, porque si tu teléfono tenía una muy buena, pues va a ser más difícil o prácticamente imposible que las personas que robaron tu teléfono obtengan tu información. Pero por si acaso, si piensas que no vas a poder encontrar tu teléfono, aprieta este botoncito de borrar el teléfono para que no haya ninguna oportunidad de que obtengan tus datos. Luego de enseñarte cómo puedes encontrar tu teléfono perdido o robado, déjame contarte algunos trucos y tips para evitar que tu teléfono sea robado o que puedas encontrar con mayor chance tu teléfono perdido. Y lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tu teléfono tiene la función de localizar el mismo activada. Vamos a ir a la parte de configuración y buscar la parte de localizar mi móvil, y vamos a ir aquí a la parte de localizar mi móvil y vamos a activar la función de búsqueda sin conexión. Asegúrate de que todo esto esté activado, la parte del desbloqueo remoto, de enviar la última ubicación, también la parte de recuperar llamadas y mensajes por si acaso quieres recuperar esos datos una vez tu teléfono sea perdido o sea robado. Asegúrate de activar todo esto, de que también se pueda transmitir la ubicación del mismo para que tengas mayor chance de poder encontrar tu teléfono. Muy importante que para que esto funcione tienes que tener tu teléfono registrado con una cuenta de Samsung, y también te recuerdo que hagas lo mismo con la parte de Google. Ve directamente a la parte de cuentas para que te asegures de que tienes tu cuenta de Google activada para que no tengas ningún problema encontrando tu teléfono, también a través del servicio de Google que te mostré anteriormente. Lo otro que también te recomendaría es que tengas un PIN o un patrón bastante seguro en tu teléfono para poder asegurarte de que tienes uno muy bueno. Vamos aquí a la parte de ajustes, va a ser la parte de pantalla de bloqueo, tipo de bloqueo de pantalla. Aquí vamos a escribir el que yo tengo aquí en mi teléfono. Asegúrate de tener un PIN bastante seguro, de que también tengas las huellas dactilar. Yo diría que también tengas un sentido de la parte del patrón, que tengas un patrón bastante complejo, que no simplemente hagas algo bastante sencillo que un ladrón pueda adivinarlo fácilmente. Así que asegúrate de tener un PIN bastante largo, quizás 4 o 6 dígitos, algo bastante difícil de adivinar, y que también tenga la huella dactilar. Y en mi opinión, nunca escribas tu PIN en un lugar público, porque las personas pueden estar mirando, y si entonces ven tu código de seguridad y agarran tu teléfono, pues van a poder tener acceso a todos tus datos de tu teléfono. El último consejo que te daría es que antes de que tu teléfono sea perdido o que te lo roben, asegúrate de entrar a estas páginas de poder encontrar tu dispositivo y que aparezca aquí en estas páginas, que puedas hacer todos estos datos. También verifica en la parte de Google que tu teléfono también aparezca en esta parte de encontrar tu dispositivo, para que si en algún momento te roban tu teléfono, ojalá que no, o se te pierde, pues puedas encontrarlo o incrementar los chances de poder encontrar el mismo. Con esos últimos consejos hemos llegado al final de este video, en el cual te enseñé algunos trucos y tips para poder encontrar tu Galaxy perdido o robado, y también algunas de las estrategias para evitar que tu teléfono se te pierda o que te lo roben. Espero que este video te haya funcionado, y si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Déjame acá abajo en la sección de comentarios cualquier duda o pregunta, y con gusto trataré de contestarla. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.